Eh, Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ingeniero, compañero. Vengo a hablarles sobre lo que es la evaluación del segundo corte, lo cual que sería la asignatura de lo que es bioestadística. Mm, En este video voy a explicar paso a paso el desarrollo de los ejercicios planteados en el documento del examen final. Utilizando el programa InfoStat de los resultados obtenidos desde el punto de vista técnico agropecuario. Pero primero voy a decir esta parte de lo que es las 5 preguntas que tenemos aquí que se está compartiendo, que cuál es la diferencia, que es la número uno, cuál es la diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial, que es la estadística descriptiva se encarga de organizar, resumir y presentar los datos mediante como medidas media, mediana, desviación estándar, tablas o gráficos. Según su objetivo es describir un conjunto de datos sin hacer generalizaciones. La estadística inferencial se basa en cambio que permite sacar conclusiones sobre una población a partir de una muestra, utilizando pruebas estadísticas de la prueba T, ANOVA o correlación. Eh, En ejemplo agropecuario, que es la descriptiva, que calcula el peso promedio de terneros de una finca. Y la diferencial, que es determinar si un nuevo alimento mejora significativamente el peso comparado por otro. ¿Y qué es una población? Aquí tenemos la segunda pregunta, ¿qué es una población y qué es una muestra en un estudio agropecuario? Eh, La población es el conjunto total de individuos o elementos que se desea estudiar. La muestra es un conjunto que es representativo de una población que se utiliza para realizar análisis. ¿Cuál es su ejemplo? Que es poblaciones de todos los bovinos en una finca. Que la muestra es de 15 terneros seleccionados para medir el peso al destete. Y en cultivo, que es poblaciones, todas las plantas de maíz de un terreno. Y la muestra es que es la parcela seleccionada para medir un rendimiento. Y aquí tenemos la tercera pregunta, que para qué se utiliza la prueba de este estudio en una investigación agropecuaria. Que la prueba de este estudio se utiliza para comparar las medidas de los grupos si existe una diferencia significativa entre ellos. Y si se aplica cuando se compara dos tratamientos, los datos son cuantitativos o se desea evaluar una variable. Y el ejemplo agropecuario, que es comparar la ganancia de peso de terneros de alimentados con suplementos. Y aquí tenemos la cuarta pregunta, que qué es el análisis de varianza ANOVA y cuándo se utiliza experimentos agrícolas o pecuarios. El ANOVA es una prueba de estadística que permite comparar las medidas de tres o más grupos al mismo tiempo, que se utiliza cuando hay varios tratamientos o factores y que permite responder preguntas como si existe diferencias en tratamiento, cuál tratamiento es mejor, qué factor disminuye, si influye más el resultado. Que su ejemplo, que es lo que conviene, lo que es al comparar producción de leche en vaca, alimentos y diferencia de pasto. Y la pregunta número 5, que indica que el coeficiente de un coeficiente de correlación y cómo se interpreta en su signo de magnitud, que el coeficiente de correlación mide la relación entre dos variables, que puede ser variar entre -1 y +1, que positivo ambas variables aumentan juntas, negativo una sube y otra la baja, y lo cercano a cero no hay relación. La interpretación de magnitud, que es 0,3, que es la relación débil, la moderada, que es de 0,3 a 0,7, y la fuerte es de 0,7 a 1. Y el ejemplo que vale es que la relación entre fertilización y nitrógeno, rendimiento del maíz. Si la correlación es positiva, alta, significa que mayor nitrógeno, mayor rendimiento. Que parte de una medida descriptiva en intervalos de confianza. Que el primer ejercicio corresponde a las medidas descriptivas y el intervalo
que en esta situación se registró el peso del destete en kilogramos de 15 terneros machos criados en el mismo sistema de alimentación, lo cual que es el procedimiento en Infostat, que primero cargamos los datos en Infostat, luego lo dirigimos a estadísticas, medidas de resumen, eh, pasamos la variable del peso al destete, damos el clic en aceptar, seleccionamos las medidas, lo que queremos observar, la cual que es la media, mediana, mínimo, máximo, varianza y desviación estándar. Hay coeficiente de variación. Luego organizamos la salida en forma vertical y aceptamos. La interpretación, observamos que la media está alrededor de 182 a 183 kilogramos. Eh, la mediana es muy similar, que la variación estándar es baja, el coeficiente de variación también es bajo. Esto indica que los datos son homogéneos, es decir, que los animales presentan pesos bastante similares. Y el intervalo de confianza, ahora vamos a lo que es una inferencia, una muestra en intervalo de confianza, en lo cual seleccionamos lo que es tipo lateral, variable de peso y obtenemos el intervalo de confianza al 95%. Interpretación final, que el intervalo nos indica el rango donde se muestra la media real del peso. En este caso confirma que el sistema de alimentación produce resultados uniformes. Y parte 2 que es el prueba del chi cuadrado. Aquí analizamos la relación entre el sistema pastoreo y el parasitismo. ¿Y cuál se basa la hipótesis? Que la hipótesis HO positivo, HO negativo, que no existe asociación o si existe asociación. ¿Cuál es el procedimiento efectuado? Vamos a estadística, a la tabla de contingencias. Colocamos el sistema de pastoreo filas, parasitismo columna y damos clic en aceptar. Aceptamos los resultados, observamos frecuencias totales, valor de chi cuadrado, lo que es el valor P. También tenemos lo que es la interpretación, que el valor es menor a 0, a ver, de interpretación, como le estaba explicando, vamos a aceptar, ya, ya. Ujú. La interpretación que el valor P es a menor a 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Eh, a conclusión, que si existe relación entre el tipo de pastoreo y el pastorismo, o sea, el sistema continúa por ser mayor incidencia de parásitos. Y la prueba de test student, que aquí compramos la ganancia de peso entre suplementos A y B. Paso 1, normalidad, que vamos a estadística, prueba de normalidad. Seleccionamos la variable de ganancia de peso por suplemento. La interpretación que si P es 0,05 datos normales, que pase 2 igual de varianza, vamos a inferencia de prueba F. Interpretación que si P es 0,05, varianzas iguales, que vamos al paso número 3, que vamos a inferencia en prueba T para muestras independientes. Que prueba T muestra, seleccionamos variable ganancia, factor por suplemento. Eh, que el resultado es menor al 0,01. También tenemos la conclusión que existe diferencias significativas entre los suplementos. El suplemento B presenta el mejor desempeño productivo. Y aquí vamos con la parte Q número 4, que es ANOVA de una vía más 2K.
Aquí se comparan cuatro tratamientos de alimentación, que vamos al procedimiento, vamos a estadística de ANOVA. Seleccionamos variable de producción de leche, factor por tratamiento. Activamos comparación múltiples de Tukey. El resultado que valor espera 0,05 y diferencias significativas. El tratamiento T4 presenta la mayor producción. En conclusión, que el sistema en concilio de maíz más pastoreo es el más eficiente. Que parte 5 de dos vías de ANOVA. Aquí analizamos el nitrógeno, riego e interacción. Vamos sobre lo que es el procedimiento. La estadística ANOVA. Seleccionable variable rendimiento, factores nitrógeno y riego. Activamos interacción de Tukey. Los resultados significativos que es nitrógeno significativo, riego significativo, interacción significativa. La interpretación es el efecto de nitrógeno que depende del riego. Conclusión. La conclusión fue agronómica, que es mejor que alta dosis de nitrógeno más riego. Ahora pasamos a la parte 6, donde aplicamos la prueba de correlación del Pearson o Spearman. En este caso la situación es diferente, ya que se trata de un experimento con 70 parcelas de maíz donde se evaluó la relación entre variables de fertilización del suelo, variables de crecimiento, de cultivo y de rendimiento final. Las variables que tenemos son nitrógeno, fósforo, potasio, materia orgánica, humedad del suelo, altura de planta, diámetro del tallo, mazorca por planta y el rendimiento. Prueba 1, paso 1, prueba de normalidad de normalidad. Antes de hacer la correlación es necesario verificar si los datos siguen en una distribución normal. Nos dirigimos a estadística, prueba de normalidad. Seleccionamos todas las variables y damos a aceptar. También se puede usar kilogro como el Gox, Smiro, Shapiro Wheel, interpretación, acción observable. ¿Cómo era? Ah, qué mal. Shapiro Wheel. Damos la interpretación, aquí observamos el valor P de cada variable. La regla importante que si 0,05 es datos normales, si P es significativo 0,05, datos no normales. Respuesta a la pregunta, no todas las variables siguen una distribución normal, ya que varios valores de P son menores a 0,05. Y el paso número 2, el criterio estadístico, que es el criterio utilizado para determinar la normalidad del valor P obtenido de pruebas como Shapiro-Wills o como el Gorox-Smirnov, que respuesta a la pregunta que si se utiliza el valor P de prueba de normalidad, si es menor a 0,05, se concluye lo que los datos no son normales. Eh, que la parte número 3 tenemos aquí como es elección del tipo de correlección. Como no todas las variables cumplen normalidad, es por eso que usar correcto la correlación del Pearce. Por eso se utiliza la correlación de Spearman. Y que respuesta a la pregunta, que si se eligió el Spearman, ¿por qué? No requiere normalidad, que trabaja con rangos más robustas, te trata las relaciones monótonas, no es necesariamente lineales. Y como tenemos aquí en el punto número 4, que es correlación de Spearman, que es el procedimiento que vamos a estadística, análisis de correlación. Seleccionamos todo,
las variables y elegimos el coeficiente de Spearman. Damos a aceptar y interpretación de la matrix, que ahora analizamos los resultados. Que la prueba de la pregunta A, que la variable con mayor correlación, la positiva con el rendimiento es nitrógeno 0,52, que esto indica que a mayor aplicación de nitrógeno, mayor rendimiento de cultivo. Que respuesta a la pregunta número B, que la variable con menor correlación con rendimiento es materia orgánica 0,09. También nos indica que en este caso su influencia es baja. En la respuesta a la pregunta número C, que dos variables de crecimiento fuertemente relacionadas son diámetro del tallo y mazorca por planta. Y esto indica que más desarrolladas tienden a producir más mazorca. Bueno, gracias. Esto fue todo por hoy. Esto fue la evaluación del segundo corte de la materia bioestadística, quien presenta aquí el ingeniero Marco Heredia. Esto fue todo de mi aprendizaje. Muchas gracias.